Ahora de los 70 y los 80 a la actualidad, vamos a hablar de los 10 días sin él, 10 días sin Diego Armando Maradona, 10 días con muchas dudas, 10 días con interrogantes y 10 días ya con algunas pulseadas. Pampa, ¿es así? Sí, hay una pulseada, hay que decir que hay una investigación abierta, por ahora por homicidio culposo, puede llegar a variar, la calificación puede llegar a pasar en algún momento a abandono de personas seguido de muerte, pero por ahora hay dos imputados, los médicos de Maradona, psiquiatra y neurocirujano, y después tuvo una historia detrás. Lo dejaron, lo abandonaron, lo atendieron bien. Está el síndrome del paciente VIP de por medio, aquel médico que se aferra a su paciente y que no permite que otros médicos ingresen para no dejar de ser él el principal hombre en la vida de la figura. En este caso estamos hablando de Luque y una pericia Maradona. clave que se va a dilucidar la semana próxima. Los resultados preliminares. Comenzó el miércoles, si mal no recuerdo, son 10 días aproximadamente. Sí, son los análisis a la orina, la sangre de Diego, al pool de vísceras. ¿Qué es el pool de vísceras? Son pequeños fragmentos de distintos órganos de Diego que van a pasar por, obviamente, el microscopio, y además el corazón, ese corazón que tanto se habló, que se lo sacaron íntegro, corazón enorme. Pesaba el doble de lo normal, por eso la muerte de Diego es un edema agudo de pulmón, pero por una miocardiopatía dilatada. Es decir, el corazón era mucho mayor del tamaño que tiene el corazón de un hombre sano. Y esos estudios van a ser importantísimos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cómo fueron los últimos días de Diego, los días desde la externación de aquel 11 de noviembre cuando sale de la Clínica de Olivos hasta el 25 de noviembre cuando muere. ¿Qué pasaba dentro de la casa? Diego estaba atendido, Diego tomaba los medicamentos que tenía que tomar, a la hora que tenía que tomar, Diego tomaba los medicamentos y algo más. ¿Había alcohol en la casa? Diego tenía prohibido, estaba haciendo una desintoxicación, estaba en un periodo de abstinencia, lo había dicho el médico, y estaba tratándose de su adicción al alcohol. Mientras tanto, lo medicaron para la adicción al alcohol, pero se olvidaron del corazón y de su afección coronaria. Diego había tenido un episodio en el 4 de enero de 2000 que le dejó el corazón destruido, a un casi 40% de su capacidad. ¿Cómo puede ser que lo medicaron para la adicción al alcohol, su nueva adicción, es decir, cambió una adicción por otra, y no monitorearon el tema del corazón coronario? Una cantidad de medicación muy importante. Hay quienes hablan de medicación contraria entre sí, medicación opuesta. ¿Quién era el responsable? Bueno, todas estas cuestiones que van a terminar de quedar claras con el resultado final de la autopsia, van a terminar de asignar las responsabilidades para entender un poco más del panorama que tenemos hasta hoy y de lo que puede venir. Está con nosotros Virginia Kramer, médica forense. Muchísimas gracias, Virginia, por acompañarnos. Un gusto. ¿Qué es lo que nos puede decir el resultado final de la autopsia de Maradona? Bueno, lo que se busca en cualquier autopsia es justamente establecer el intervalo postmortal, es decir, en qué momento fallece una persona y de qué fallece esa persona, ¿sí? Cuál es la causal de la muerte. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es justamente, como planteaba el Pampa recién, el contexto en el cual se produce la muerte. A ver, no es un paciente común y corriente, no era un paciente común y corriente, y no lo digo porque fuera Maradona, sino por las características propias que tenía. Digo, acá dentro de la investigación, en los 30 años que yo llevo dentro de lo que es la medicina legal, les puedo decir que ya en el momento en el que cumple 60 años Maradona, en ese homenaje que se hace, Maradona no estaba bien, y está claro, pueden ir a sus backups de información. Si ustedes ven las imágenes, Maradona ya no estaba bien. En ese momento se lo fuerza a este acto y hay que ver qué es lo que pasa después. Acá hay un punto clave que no están tomando en cuenta, y es el hecho de la información que pueden brindar los médicos del equipo futbolístico en el cual estaba, que es Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y tener en cuenta también
en qué condiciones lo vieron antes de llevarlo a la primera internación. A partir de ahí empieza una catarata de hechos que, si bien en el ambiente médico, sobre todo médico legal y sobre todo en la ciudad de La Plata, lo conocemos hace muchos días, no lo sacamos, por lo menos no en mi caso, a publicidad por el respeto a Maradona, a su familia y a la investigación. Pero ahora que ya ha salido a la luz hay mucho para hablar sobre. Virginia, vamos a hablar de hechos y de versiones para despejar un poco un paisaje bastante embosquejado, ¿no? Porque hasta hubo un documento, un reporte, no es un documento, es un reporte casero de una enfermera que estaba a cargo, pero no estaba a cargo porque no podía entrar a la habitación, donde hablaba de un ingreso a las 7:30, donde lo vio moverse, luego dijo que la obligaron a mentir. Y yo me pregunto, ¿por qué la obligaron a mentir? ¿Diego estaba vivo en ese momento? ¿La obligaron a mentir para cumplir un protocolo de la empresa de medicina prepaga? ¿La obligaron a mentir porque desde las 23:30, ante una personalidad tan compleja como la de Diego, nadie más quiso ingresar y se sorprendieron con un Diego desvanecido? ¿Cuál es la mirada que tenés vos con los datos que manejás? Desde el punto de vista médico-legal, yo les voy a aclarar lo siguiente. En mi caso, cuando me toca analizar causas de responsabilidad profesional médica, hay dos puntos dentro de lo que es el análisis de las historias clínicas que voy a buscar. Uno es el reporte anestesiológico, porque los anestesiólogos no mienten en sus reportes. Y el segundo es el reporte de enfermería, porque los enfermeros no mienten en sus reportes. ¿Por qué no mienten? Porque son las personas que están todo el tiempo al lado del paciente, de los pacientes y al lado de los familiares. Entonces es clave, siempre es clave, tener en cuenta lo que dice la persona que está a cargo de la enfermería de este paciente. Y claramente, por eso digo, es una cascada de eventos, desde la primera internación hasta el momento del fallecimiento de Maradona, claramente no era un paciente para una internación domiciliaria. Virginia, Maradona se conoció en estos días, estaba tomando una gran cantidad de medicación, alguna vinculada al cuadro del hematoma subdural por el que había sido operado, mucha medicación psiquiátrica, no se conoció medicación específica al cuadro cardíaco por el que cursaba. ¿Qué te indica vos como médica forense la medicación que se le daba al 10? Bueno, acá justamente uno de los puntos claves es este. Maradona estaba polimedicado antes de la primera internación, con muchísima medicación psiquiátrica, excesiva medicación psiquiátrica, y cuando llega a la primera internación llega con un cuadro de depresión, más allá de toda esta medicación que se había indicado, por lo cual ya hay un punto a tener en cuenta si realmente la indicación era la correcta o no. Y llega deshidratado porque en los últimos días Maradona ya prácticamente no bebía y no comía. En ese momento lo que hay que hacer es rehidratar a un paciente. El hallazgo del hematoma subdural es un punto clave también, porque en los casos, expliquemos primero qué es un hematoma subdural de una manera muy sencilla. Es el sangrado dentro del cráneo que puede producirse por traumatismos o puede producirse por el deterioro de algunos vasos. Estos casos de hematomas subdurales, que en general son hematomas, el diagnóstico es de hematoma subdural crónico, es decir, que esa sangre se ha acumulado hace un tiempo, es decir, que los pacientes conviven con esa sangre que está haciendo una pequeña compresión a nivel cerebral. El hallazgo de un hematoma subdural no es motivo para una cirugía. Este es uno de los puntos más pesados dentro de la investigación. Entonces estuvo mal el diagnóstico del doctor Luque y la operación tan promovida y los partes médicos en la puerta de la clínica Olivos. ¿Puede ser un síndrome, del médico fascinado con su paciente al punto de, prescribirle una operación que no necesitaba? Yo quiero explicar lo siguiente. Un paciente con las características de Maradona, con las características físicas de Maradona, con el deterioro del cuerpo de Maradona, polimedicado, con un corazón que ya sabíamos por la lamentable adicción que había tenido, un corazón que no resistía fácilmente una anestesia, mucho menos
lo que llamamos una sobrecarga de líquido, ¿sí? Vamos a ingresar a un paciente a una anestesia, a una cirugía, hay que pasarle mucho líquido. Esto lleva a lo que se llama un encharcamiento, es decir, a ver, tengamos en cuenta, si los pulmones tienen un líquido habitual, pero el corazón a través del circuito arteriovenoso lo va sacando y lo va llevando, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que es una pileta, que los pulmones son una pileta y que el corazón es la bomba con la que se limpia y se cambia el agua de la pileta. Estábamos frente a un corazón, frente a una bomba que claramente no funcionaba, y en el más estricto sentido de la bomba no funcionaba porque estaba muy dilatada, entonces no podía hacer la compresión que necesitaba hacer. Es absolutamente imprudente realizar una cirugía no necesaria, si estamos hablando de un hematoma subdural crónico, porque lo único que fue ese hematoma fue un hallazgo, en un paciente tan complicado y de tan alto riesgo. Ese hematoma subdural no iba a matar a Maradona. Entonces, arriesgar a un paciente de estas características particulares a una cirugía, a una intervención que no solo es sacar la sangre, que está además en un lugar donde no tiene que estar, que es en el cráneo, sino que someterlo a más medicación, insisto, pues lo voy a reiterar, en un paciente muy polimedicado, muy deshidratado, que estaba en mal estado general y que tenía distintas patologías, porque es un paciente que era obeso, que es un cardiópata y que tenía otras patologías que estaban siendo manejadas. No tenemos aún la historia clínica en la mano como para saber exactamente cómo. No era un paciente para entrar al quirófano. Virginia, con respecto a los estudios complementarios que le están haciendo ahora, análisis de orina, de sangre, el corazón y el pool de vísceras, ¿hay un tiempo en el que lo que se busca esté en el cuerpo? Digo, por ejemplo, drogas no las legales, cocaína, marihuana. También hay pelo. ¿Se puede detectar, por ejemplo, en el pelo si hubo consumo de acá 2 o 3 meses? ¿Lo mismo con el alcohol? Todo lo que vos estás nombrando se puede determinar a través de los exámenes complementarios bien hechos de una autopsia, a través de toxicología, con distintos métodos, con distintos equipos y con un gran compromiso, ¿no? Por supuesto. Porque indefectiblemente no le resultará gratuito a los operadores el hecho de que sea Maradona. Pero más allá de las presiones que pudiera o no haber, se puede evaluar fácilmente el consumo previo de drogas lícitas y de drogas ilícitas. Lo que es más difícil, casi diría a esta altura imposible, después de la autopsia, es establecer la cantidad, pero sí establecer la presencia o no en el cuerpo de estas drogas en un tiempo X. Bien, Virginia, es muy clara explicándolo. Primero, entender lo que se llaman efectos paradojales en la mezcla de medicamentos psiquiátricos si se llegan a determinar en esta autopsia. Efectos complementarios, por ejemplo, una persona mezclando 2 medicaciones psiquiátricas puede llevar a un cuadro hipertensivo más grave que tal vez pudo causar esto. ¿El golpe que se dio el fin de semana tuvo que ver con una mala medicación o con los problemas de rodillas? Muchas dudas que seguramente seguiremos desandando en este espacio. Un abrazo grande, Virginia, gracias. Pampa, muchísimas gracias siempre por actualizarnos. Y ahora se abre la guerra por la herencia. Que va a durar, es otro capítulo del que por supuesto vamos a hablar. Ya presentaron tanto Hanna Maradona como por un lado, como Yamina por otro lado, la apertura de la sucesión de Diego Maradona, varios hijos en definición del vínculo de paternidad con Diego Armando Maradona, y un capítulo que va a durar varios años. Va a ser la sucesión más importante de la historia argentina. Bien.